¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Cómo le va, Roberto? Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Marítima. Un poco ya más tranquilo, podríamos decir, después del suceso de ayer. Y como usted lo describió, tal cual fue lo que ocurrió ayer en las horas de la mañana. Nos desplazamos al llamado de un vecino, anunciándonos un incendio en una vivienda precaria. Fuimos, porque la labor que nos atrae el periodismo nos da esta curiosidad, y fuimos a observar qué era lo que sucedía, porque nos comentaron que no llegaba el cuerpo de bomberos para poder sofocar el fuego y la humareda que salía del lugar. Llegamos, encontramos a la policía haciendo un trabajo de apagado, y bueno, empezamos el relato. Cuando estábamos a punto de cortar la transmisión, observamos la llegada de dos personas acompañadas de dos niños que resultaron ser los propietarios o vivientes del lugar, y ahí quisimos enfocar el lado de la pérdida material, digamos, entender qué había ocurrido, qué se había perdido, para que sí de alguna manera poder ayudar en algún momento, porque todo estaba quemado. Pero nos damos con la ingrata sorpresa, Ezequiel, Roberto, de que había una persona en el interior de esta vivienda ya prácticamente calcinada, y en ese momento, al verlo al padre buscar a su hijo, nos provocó una sensación de impotencia. Quisimos ingresar también a la vivienda, ayudarlo, porque nos causó una sorpresa, le digo, tremenda. Nosotros somos padres, somos seres humanos, si bien en esta labor vivimos situaciones casi similares siempre, pero son muy pocas las que nos calan y las que nos provocan este tipo de sentimientos. Y en esta oportunidad, saber que un niño estaba en el interior y que, bueno, no nos percatamos, tanto policía, bomberos, y nunca pensábamos que había alguien adentro. Entonces, cuando se empezó a escarbar entre los escombros, y nos damos con la sorpresa de que el menor estaba muy cerca de la ventana, pretendiendo salir, escapar, salvar su vida, y no pudo hacerlo, fue devastador para nosotros. Lo vivimos, sentimos el dolor del papá en carne propia por la impotencia de no haber estado en el momento, de no haber salvado, de haber protegido a su hijo, al niño. Entonces, caramba, fue un momento realmente triste para la familia Durán Pérez, que es la familia que es los padres de este niño, y sumado a ello la pérdida material completa. Cuando llegó la policía, ya la vivienda estaba calcinada. Aparentemente los padres salieron a realizar compras al mercado, y dicho sea de paso, recoger a uno de los menores de sus hijos del kinder, y cuando retornaron ya la vivienda estaba prácticamente calcinada. Según entiendo, y el reporte preliminar, aún no tenemos un reporte oficial, había en el interior de la vivienda un bidón de 20 litros. Aparentemente el niño se despertó, intentó manipular la cocina o intentó manipular el fuego en el interior. Eso que sospechamos, y se maneja la hipótesis de que pretendió hacerse algo de comer, y parece ser que ahí se cayó algunas llamas, el fósforo, no entendemos qué, cerca del bidón, lo que ha provocado que la vivienda se prenda fuego. Pero fue muy rápido, Ezequiel, Roberto, que cuando llegó la policía ya todo estaba consumido. Entonces, y una segunda hipótesis que se maneja es que posiblemente puede ser un cortocircuito, tomando en cuenta la época del año, acá en Yacuiba, particularmente por los vientos, Gabriel, por el calor típico de esta frontera. Muchas veces se dan este tipo de incendios estructurales, sí, ¿no? Pero hoy vamos a guardar el informe oficial, y bueno, seguramente van a detallar qué es lo que podría haber ocurrido. Más allá del hecho, Gabriel, ¿cómo se actúa en ese momento? Un poco para que la gente conozca qué es lo que pasa cuando el periodista se cruza con esa contradicción de qué hacer, ¿no? Apago mi cámara, sigo reflejando el hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? En ese momento, soy sincero, fue bastante confuso. Yo soy padre, tengo un niño de 3 años, y cuando lo vi ingresar al papá, al señor Durán, a buscar a su hijo, gritando mi hijo, tenía la cámara en una mano, y la sensación de ingresar con él en la otra mano, podría decirse así. Inclusive la policía quedó en shock, eran 3-4 efectivos policiales que quedaron parados mirando y decían: no hay nadie en el interior. Y yo hasta el último momento
creí que no había nadie, pensé que el niño de repente estuvo jugando con fuego, se prendió y salió escapando, le dio miedo, se fue de alguna vecina, y le digo hasta el último momento buscarlo en el baño, buscarlo, le alcanzo un palo que había ahí en el sector para que rebusque entre las cenizas, y quisimos ingresar, sino que las puertas estaban todavía con candado. Entonces le digo, no me di cuenta que seguíamos transmitiendo, cuando ya le estaba hablando al papá, calmate, a ver, busquemos, preguntemos acá al lado, y la mamá inclusive decía, no lo han visto, había alguien adentro, no había nadie. La respuesta hasta encontrar el cuerpo era que no había nadie. Y cuando ya buscan con bomberos en el interior, una vez que abren las puertas, lo ven el cuerpo del niño acurrucado en posición cúbito dorsal, protegiéndose del fuego, totalmente calcinado. Ya la historia fue diferente, caramba, fue muy doloroso para ambos, porque como le dije, lo sentí en carne propia, la impotencia de no poder salvarlo o estar en ese momento de poder alzarlo y sacarlo de las llamas, fue vivirlo en carne propia, mi querido Roberto y Ezequiel. ¿Y es primera vez que te pasa algo así, Gabriel? ¿Cuántos años estás en el periodismo? Estamos aproximadamente unos 25 años ya. 25 años. De labor. ¿Y es primera vez que te pasa algo así? Pero para serle sincero, sí, es la primera vez que siento este dolor tan grande. Estamos en una faceta, ahora estamos en una faceta de padres. Tengo mi primogénito, como le dije, de 3 añitos, y bueno, caramba, lo viví en carne propia. De repente, después situaciones similares, no tan extremas como estas las hemos vivido, pero caramba, que esto nos ha calado bastante y nos ha despertado el sentimiento que todo ser humano tiene, y que bueno, no podemos quedar indiferentes ante el dolor ajeno. Ok, acá Roberto tiene una pregunta. Roberto, dale. Sí, Gabriel, mira, yo lo vi anoche, escuché tu relato, y yo tengo 2 hijas, también me conmovió, empecé a derramar lágrimas por lo que sucedía, porque uno como padre obviamente se da cuenta de la magnitud en la que se encontraba o se encuentra esta situación. ¿Ellos a qué se dedican, Gabriel? Los papás, ¿a qué se dedican? ¿Qué conocimiento tienes acerca de ellos? ¿Vivían solo en el lugar? ¿No había nadie más en esa casa? ¿Cuál era la vida que tenían ellos? Lo que hemos logrado averiguar, Roberto, es que ellos se dedican al bagallo, son gente que traslada mercadería boliviana a la Argentina y viceversa, ¿no? Viven del día a día. El lugar donde ellos vivían era un lugar que estaba como, se podría decir que estaban de cuidadores, es un lote grande, tipo estacionamiento, y solo había esa habitación que servía de dormitorio, cocina y todo, ¿no? Entonces, cuando ellos salieron a hacer entiendo que retornaban con alimentos, que aparentemente fueron a un mercado que está cerca, y dicho sea de paso recogieron un niño del kinder que estaba con uniforme. Ya se dan con la situación y quedaron prácticamente con nada. Anoche el velorio ya no se realizó en el lugar porque las conexiones eléctricas que daban al lugar quedaron la puerta no estaba cerrada con candado. Sí. Gabriel, la puerta estaba, o sea, lo dejaron al niño adentro y la puerta cerrada. Cuando ellos salieron lo dejaron durmiendo. Pero estaba todo cerrado. Es peligroso y hay mucha gente que roba. Pucha. Bueno. Por la inseguridad. Sí, por un tema de inseguridad. A mí lo que me extraña ver es que el padre entra a hacer una remoción de escombros, a revisar los escombros, y una acción que no estaban haciendo los bomberos y la policía. Porque eso que hace el padre debió haberlo hecho las autoridades ahí también. Claro, eso debería haber ocurrido en primer momento. Cuando llegó la policía, o bueno, nosotros llegamos minutos después de la policía, ya la vivienda estaba calcinada, y la policía solo ingresó a sacar una garrafa que estaba a punto de estallar. La sacaron al exterior y no hicieron la revisión del interior por el intenso humo que había, y no portaban, digamos, material para poder desplazarse en el interior de la vivienda. Poco después llegó bomberos, hizo un apagado parcial, y ya posteriormente aparecieron los papás del niño, y el papá fue directamente a buscar donde estaba la cama, donde estaba durmiendo, donde quedó durmiendo el pequeño de 6 años, y bueno, no lo encontró, buscó un lado, otro lado, levantamos la heladera que estaba ya prácticamente deshecha, y al final lo encontramos muy cerca de la ventanita. Parece que el niño se aferró a la ventana para poder salir o respirar, y lamentablemente las llamas lo alcanzaron.
y se ocultó bajo una mesita y se acurrucó. Te digo, se me viene a la cabeza cosas que me quieren hacer derramar lágrimas, porque de impotencia de no poder haber salvado, de repente haber buscado más antes y quizás poderlo encontrar todavía respirando. Podría haber sido una situación, hubiera cambiado esta historia. Bueno, Gabriel, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.